poder alcanzar cuando entramos en el primer corte. Ya recibo el primer tortazo de Brian, que ahora se viene encima y me saca fuera de manera sucia. Bienvenidos correlones, estoy en el circuito de Mugello en un video especial para ustedes. Estoy en una prueba de conducción libre a bordo del McLaren cola larga del 97, que también es un coche fantástico para hacer este pequeño tutorial. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, vamos a hablar de la adherencia del control y de las configuraciones de tuneo idóneas para poder entrar en los circuitos más desafiantes y conseguir un buen ritmo de carrera. Y para darte un ejemplo práctico, te voy a enseñar dos configuraciones de una misma categoría en el mismo coche, y así podrás ver las diferencias entre lo que es una configuración creada para velocidad y otra para atacar las curvas con mejor tracción y mejor desempeño. La realidad es que en este juego y en la mayoría de los simuladores de coches, lo ideal es tener una configuración balanceada que te permita tener buen empuje, buena aceleración y el mejor control posible en el ataque de las curvas. Mientras más veloz puedas entrar y salir de las curvas, por supuesto tendrás mejores tiempos y mayor ventaja. Como puedes apreciar, estamos hablando del mismo coche. Se trata del McLaren F1 cola larga del 97, que es uno de mis favoritos. Estamos hablando de la clase R, que es una de las categorías con mayor rendimiento, de mayor potencia. Entonces, la primera configuración, como ya te expliqué, va a ser de velocidad y la otra es para mejor tracción. Para medir ese desempeño tenemos una escala específica del 1 al 10, donde por supuesto 10 es el tope y de ahí para abajo pues le vamos quitando puntos a lo que es el aspecto de velocidad, frenos, aceleración y manejo. Si puedes apreciar la ficha técnica, tenemos que centrarnos en dos cosas específicas para crear nuestras configuraciones: la aceleración y el manejo. Esos dos tienen que estar muy balanceados. Y si podemos apreciar allí en la tabla, observamos en la primera configuración que creamos para poder entrar y salir de las curvas con buena estabilidad y buena velocidad, la escala de manejo está en 7.4 de 10. Eso significa que, de acuerdo a la categoría, es bastante bueno en la maniobrabilidad. Si lo comparamos con la otra configuración hecha para desarrollar la máxima velocidad posible bajo la tolerancia de este coche, está ahora en 6.7. Eso quiere decir que es menos efectivo en el ataque de las curvas, sobre todo aquellas que son más complicadas, las cerradas, las chicanas. Entonces vamos a ver la diferencia entre uno y otro. En este momento estoy usando el McLaren, que con la configuración para tener mejor ataque en las curvas. Vamos a ver cómo se porta. Voy a hacer una vuelta rápida y luego vamos a hacer una vuelta rápida con la otra configuración en el otro coche, en el otro McLaren, para que podamos ver la diferencia entre uno y el otro. Ok, vamos a realizar la vuelta desde la largada. No la voy a hacer lanzada y vamos a poder ver la diferencia. Probablemente sea un par de segundos. Estoy usando el compuesto intermedio. Revoluciones a tope, 8000 revoluciones por minuto. Está usando un motor V8 con biturbo. Trato de meterme en la trazada lo mejor que puedo y libero la dirección para que él tenga buena salida, buen impulso y mantenga el momentum. Ahora entro en la otra curva, libero la potencia, piso a fondo, 8000 revoluciones y entro en el otro sector. Trato de mantenerme alejado un poco de los pianos para que no se me vaya a anclar el chasis y mantengo la estabilidad. Ahora entramos en el zigzagueo. Este es el circuito deportivo, el del club. Ok, ahí se me derrapó un poco. Vamos a ver qué pasa. 148 millas, mejor tiempo 58 segundos 129 milésimas. 58 segundos 129 milésimas. Ahora vamos a ver cómo se porta el otro McLaren. Ahora, si nos fijamos nuevamente en la ficha técnica entre los dos coches, ahorita voy a seleccionar la configuración de velocidad. Si puedes apreciar allí en la tabla, tenemos 9.1 de velocidad y 8.1 de aceleración. Lo comparamos con el otro, que tiene 7.1 y 7.8, lo acabamos de usar. Se desempeña bien, tiene buen impulso, tiene buena velocidad, pero no se va a comparar con el desarrollo
de esta belleza. Pero lo que sí difiere bastante, que es lo que vamos a ver a continuación, es el manejo. Está en 6.7 si lo comparamos con el 7.4 del otro tuneo. ¿De acuerdo? Y si exploramos un poco más la ficha técnica, podemos apreciar allí que este coche pesa más, 2.614 libras, y el otro 2.079. Eso quiere decir que también el peso influye muchísimo en la maniobrabilidad. Mientras más ligereza, mejor tracción y mejor administración del neumático. Mientras más pesado, más consumo, y también se va a sentir más tosco en la entrada de las curvas. No solo eso, esta belleza tiene 970 caballos de potencia aproximadamente, y este tiene 730 caballos más o menos. Ok, de la misma manera vamos a hacer una vuelta rápida. Ok, voy liberando y ya se calentó el neumático para darme tracción suficiente y volar. Vamos a ver cómo ataca la curva. ¿Lo ven? Se siente muchísimo más pesado, muchísimo más lento. Tengo que hacer un esfuerzo por obligar a la punta a entrar en el apex, y tengo que tener mucha más paciencia, sobre todo en la salida de la curva. Ok, freno con suavidad. Me mantengo alejado de los pianos todo lo que puedo y me fui alto. Me salí un poco del límite de la pista, nada grave. Puedo regresar. ¿Lo ven? Uy, es muy complicado, ¿eh? En este tipo de circuito, para este tipo de configuración, se siente muchísimo la diferencia. Vamos a ver qué pasa con el tiempo. 0058, 856 milésimas. Parece que la diferencia no fue tan representativa, pero cuando se trata de hacer varias vueltas en el mismo circuito, esas milésimas te van a pesar. Ahora traigo un nuevo participante a esta competencia. Se trata de la Ferrari 312 T2 de Niki Lauda. Es un Fórmula 1 clásico espectacular que también se disfruta muchísimo en esta categoría y lo puedes usar en el multijugador. Les voy a dejar en la descripción del video la configuración de este coche para que ustedes lo puedan disfrutar en la clase R de modificados. Pero lo que me interesa es que observes la tabla. Observa que tenemos en este coche 8.2 de manejo y 9.9 de aceleración. Tiene casi el tope de aceleración, pero no tiene buen desarrollo de velocidad punta, entre comillas. Tiene 4.6 en la escala, que parece muy poco, pero considerando su peso de apenas 1.576 libras, si lo comparamos con los 2.000 y tantos del McLaren, que también es un coche ligero en esta clase, es impresionante. En potencia, 500 cb, que se traduce en poco menos de 490 y tantos caballos de potencia. Así que vamos a ver cómo se porta. Vamos a hacer una vuelta rápida, y en la clave está sobre todo en el peso, que le da una excelente maniobrabilidad y una muy buena aceleración. Vamos a ver. Hacer una vuelta rápida completa desde la largada. A ver si podemos romper ese tiempo del McLaren. Vamos. Hay que esperar a que traccione bien. Vamos. Ok, ya estamos ascendiendo en la tabla. Vamos. 14.000 revoluciones. ¡Wow! Esto es poder, ¿eh? Vamos a ver cómo ataca la curva. Un poquito lento. Bien, vamos. Muy bien. Regulamos la potencia en la salida para que no vaya a deslizarse, no vaya a derrapar. Ok, buena transferencia, buena transferencia. Soltamos. Bien, vamos. Vamos, Ferrari, que sí se puede. No. Uy, 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 está difícil, ¿eh? Está difícil. 56, 57, vamos. 57, 875 milésimas. Nada mal, ¿qué te parece?
Ahora, cuando hablamos de los ajustes mecánicos, generalmente necesitamos cambiar el motor del coche para conseguir mejor aceleración y un mejor desempeño en la pista. Pero acatando lo que te acabo de informar acerca de la relación peso-potencia y la maniobrabilidad, es necesario seleccionar un motor que nos pueda brindar ese balance, ese equilibrio que estamos buscando para ser competitivos. Aprovechando el ejemplo del McLaren F1 GT, como puedes apreciar, esta configuración para pista cerrada o para mejorar su desempeño en las curvas está usando el motor V8, o sea, le cambié el motor de serie V12 de 6.2 litros, se lo cambié por un V8 de 4 litros con biturbo. ¿De acuerdo? Eso le da un peso de 2079 libras y la potencia que ves en la ficha técnica. Pero observa lo que pasa cuando se lo cambiamos y le ponemos un motor V10 de 5.2 litros. El peso se reduce a 1960 libras. Pasa de 2079 a 1960 libras. Y eso también mejora la maniobrabilidad. Observa. De 7.4 de manejo pasa a 7.7. Si lo instalamos, también tenemos que instalar el turbo doble, ¿de acuerdo? Si hacemos la instalación del turbo doble, ahí se reduce un par de puntos en el manejo, pero mejora la aceleración. Y si a eso le sumamos mejoras de inyección, eso sin pasarlo de la clase, fíjate que ahí se pasó de categoría, pasó de clase R a clase P. Eso lo podemos balancear con el lastre, ¿de acuerdo? Si instalamos lastre medio, le agrega peso al coche y balancea y estabiliza el tuneo, pero luego tenemos que buscar alguna pieza mecánica que que lo aumente, que lo lleve al límite de la clase sin afectar nuestro rendimiento. Podemos usar la inyección y podemos usar el filtro de aire. Vamos a ver, con el intercooler no podemos usar y el volante de inercia. Eso le da mejor aceleración, mejor desempeño, también en la administración de la potencia y mejora también la tracción. Entonces, con el filtro de aire llegamos al límite de la clase y tenemos muy buena capacidad, tienes buen caballaje con un peso no muy lejano al que teníamos antes, pero mejoramos un poco la tracción. Entonces, de eso se trata. Siempre tienes que buscar el mejor balance entre aceleración y manejo para que tu coche sea competitivo. Ahora, en cuanto a los ajustes de tuneo, es muy importante trabajar con la presión de los neumáticos. Dependiendo de la categoría, generalmente va entre 29 libras delanteras, 28 traseras, y en las clases más altas, como en este caso, que son coches altamente aerodinámicos, podemos trabajar con presión de 25 a 24 y así sucesivamente. En la relación de las marchas, eso sí depende mucho de ti, en cuanto a que yo siempre recomiendo que trabajes con mucha aceleración y a partir de ahí administres la sincronía de las marchas para conseguir un plus o mejor dicho, para conseguir un ascenso de aceleración que sea muy progresivo con una curva perfecta hacia arriba. En cuanto a la alineación, es muy importante trabajar con valores similares a los que estás viendo en pantalla, donde el ángulo de la rueda delantera siempre va a lo más alto. Eso facilita mucho lo que es la estabilidad en la entrada de la curva. Y las barras estabilizadoras son la clave. Tienes que trabajar con barras rígidas y más suaves en la parte trasera, en la parte delantera, perdón, en la parte trasera más rígida y en la parte delantera más suave, un poco más suave, y eso le da muchísima estabilidad en la curva. Los muelles también, los muelles más suaves en la parte delantera, más rígidos en la parte trasera, el centro de gravedad al piso, aunque también hay un riesgo de que el coche se ancle en el límite de los pianos, que también complica un poco la cosa, así que tienes que cuidarte mucho allí en los pianos. Pero si quieres toda la tracción posible, la mejor velocidad en la curva, tienes que lanzar al piso, tienes que trabajar muy bajito el centro de gravedad. La amortiguación, la rigidez de la expansión también es muy importante. Siempre, igual que las barras estabilizadoras, tienes que trabajar con valores altos. Mientras más rígido, mejor. En la geometría de la suspensión también tienes que trabajar con valores altos. Y en el antihundimiento, a la hora de la frenada, para que no se te vaya a clavar la punta en el asfalto cuando claves los frenos, cuando pongas los frenos, el antiaplastamiento trasero es muy importante, que siempre trabajes con valores bajos. Y por supuesto no voy a faltar la aerodinámica. Tienes que asistir a la trompa de todos los coches, a entrar primero la trompa y detrás lo sigue la cola.
Aligera la carga aerodinámica de la cola para asistirlo en la curva. Que entre primero la trompa, como te acabo de explicar. Puedes trabajar con un poco de carga aerodinámica en la parte posterior para ayudarte un poco más, pero te recomiendo encarecidamente que siempre trates de aligerar la carga en la parte de atrás y ayudes a la trompa a girar. Los frenos también son parte clave en esto. Siempre te recomiendo un balance entre un 46 y un 48% en la presión o el balance de frenado hacia atrás. Y la presión sí depende mucho de ti. Ya yo estoy trabajando con valores de 200%, pero hay quien trabaja a 120 y 140. Así que eso depende de ti. También tienes que probarlo y practicar con esos ajustes a ver cuál te sienta mejor, dependiendo de tu técnica de manejo. Y ya lo demás es el diferencial, que depende mucho de la potencia del coche y el tipo de ajuste que estás haciendo. En este caso con el McLaren yo le pongo un 66% de aceleración y un 16% de desaceleración, y con eso va muy bien. Ahora viajamos al circuito de Grand Oak Raceway en la clase R con el Fórmula de Niki Lauda para mostrarte su rendimiento después de todo lo explicado en carrera. Y observa la tabla, tenemos varios coches muy competitivos, especialmente el Porsche GT1 911 del 97, que es un coche favorito en esta categoría por su desempeño, tiene todo, ¿eh? También tenemos un McLaren del 97 con 8 puntos de manejo. Así que vamos a ver cómo se portan los pilotos en esta carrera, que es algo corta. Son apenas 6 vueltas en total. Ya sabes que mi mayor ventaja con el Fórmula es la maniobrabilidad y la aceleración. No tengo mucho desempeño en cuanto a velocidad punta, pero lo compensa bien con el ataque en las curvas. Así que vamos a ver qué va a pasar ahora cuando pisamos a fondo el acelerador para desarrollar la primera vuelta de las 6 en el circuito de Oak. Y muy pronto me meto en el podio en la tercera posición, pero tengo que ir con cuidado porque aquí los coches son muy sensibles y pueden ocurrir accidentes innecesarios. Me estoy metiendo en la estela del T.50, el Gordon Murray, del tipo J. Bryan 3, que está tratando de cazar la estela del GT1, pero se está quedando corto, y el líder Hurley TX se está despegando. Pero con el transcurso de la carrera estoy confiado de que lo voy a poder alcanzar. Cuando entramos en el primer corte, ya recibo el primer tortazo de Bryan, que ahora se viene encima y me saca fuera de manera sucia. ¡Qué desastre! ¡Qué inicio de carrera tan nefasto! Pero ya me estoy reincorporando, estoy consiguiendo el ritmo de carrera que necesito. Ya las gomas están calientes, sobre todo después de esa salida tan abrupta del circuito. Y ya estoy batallando con estos dos pilotos que tienen muchísimas dificultades para sostener el ritmo. Sobre todo el BMW de Secret Agent 94, que parece que tiene buena aceleración, pero no tiene nada de maniobrabilidad para defenderse en esta categoría. Así que vamos a ver qué pasa. Tengo que buscar el espacio para poder avanzar y sacármelos de encima. Y no va a ser tarea fácil porque aquí vemos el Ferrari del otro piloto que también se me está estorbando. Por fin logro adelantar y los dejo atrás. Espero poder despegarme lo suficiente para que no tenga chance de rebasarme antes del término de esta recta, cuando estamos viendo a Smiley Crumpe. Allí está batallando también con su McLaren y casi pierde el control, pero se reintegra con dificultades y lo estoy aprovechando para descontarle tiempo también. Y ahora entramos en la curva y se va alto Smiley Crumpe y pierde totalmente el balance y se queda atrás. El problema en la clase R es que no son muchos los pilotos que pueden gestionar toda esta potencia. Así que generalmente vemos a muchos jugadores que abandonan porque es demasiado para ellos, sencillamente. Ya estamos recorriendo la mitad de la carrera y ya estoy metido en la sexta posición. Así que vamos a ver qué pasa luego cuando estoy a punto de alcanzar al lote que llevo delante, mientras que el líder ya se despide de nosotros y está a 11 segundos de ventaja. Y cuando estamos por terminar la cuarta vuelta de las 6, me estoy acercando a estos dos, a la cuarta y tercera plaza. Estamos hablando de un Ferrari FXX y a un Salem. Pero como puedes apreciar, adelantar en este circuito no es tarea fácil, a pesar de que tenemos amplitud en la vía.
Ahí se impacta el Ferrari con el Salem y casi lo pone a trompear, pero aprovecho ese conflicto para arrebatarles la posición y meterme en el podio de vuelta. Y cuando ya estamos por terminar la carrera, estamos en la última vuelta, en los últimos giros, y ya estoy alcanzando a Chris en el GT1, que tiene muchísimas dificultades, pero me está estorbando muchísimo y no consigo el espacio para adelantarle. Él está tratando de defender como puede, a pesar de que se le está haciendo un baile aquí, una danza. Ahora me voy por encima del piano buscando espacio de tracción y me ponen una penalización de 300 milésimas. Pero cruzamos la meta, metidos en el podio. No era el resultado que estaba buscando, pero luego de semejante tortazo que me dio el loco de Brian, que por cierto también abandonó la carrera, podemos estar contentos con el resultado final, escalando 5 posiciones con el segundo mejor tiempo de vuelta del circuito. 1 minuto 9, 929 milésimas.